Y que nos vamos a esta parte. Ya, ustedes ven ahí esa presentación, ¿cierto? Ven ahí que dice segunda unidad de personalidad, ¿o no? Sí, Ya. sí, Eh, ¿Por qué vamos a ver esta, sobre todo en este concepto? Claro que aquí se ve chiquitita esa palabra, ¿ya? Pero es la que está acá, ¿ya? Acá el concepto de lo que es la personalidad, porque de cierto modo esa es la que configura el cómo somos, ¿ya? El, el resultado de lo que hemos experimentado hasta el día de hoy se va a ver expresada, ¿ya? De diferentes formas, porque aquí vamos a ver diferentes teorías. Yo voy a tratar de ver tres, ¿ya? Voy a tratar de que veamos las tres. Todo va a depender de cuánto nos demoremos. Y otro consejo. Al momento que vayamos viendo estas teorías, estas unidades, estos conceptos, eh, vayan pensando en sus propias historias, vayan pensando en sus propias experiencias, vayan pensando en todas las cosas que hemos estado viviendo, ¿cierto? Desde el pasado, para que nosotros entendamos hoy día por qué en el presente somos así y de alguna forma, si bien esto no es terapia, pero sí nos sirve mucho para poder de cierta manera hacer ciertas observaciones, ¿ya? Y mirar también hacia adelante. Um, Ahora, el concepto de personalidad responde a la pregunta de quién soy, o quiénes somos, o por qué somos así, ¿ya? La palabra clave aquí es el ser, ¿ya? Por eso vemos este concepto de personalidad. Ahora, este concepto de personalidad está suscrito, ¿cierto?, a este último eh, objeto de observación que se hacen en la filosofía. ¿Ya? Hay observaciones que se hacen a los objetos, a las cosas. ¿Ya? Hay observaciones que se hacen a las situaciones, hechos y fenómenos, ¿ya? Porque es distinto de las cosas, de los objetos. Y al mismo tiempo también se hacen observaciones respecto de los sujetos y respecto de la persona. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en la fenomenología, ¿ya? También se hablan de cómo llegamos a ser de esta forma. Incluso hasta ahí tenemos. Y bueno, esta es una imagen que yo utilizo mucho para precisamente abrir la observación a lo que somos. ¿Ya? Porque a lo largo de mucha historia hemos cometido un error como sociedad, ¿ya? Como sociedad, que es el hecho de vernos más desde lo material de lo que somos, más de los otros ámbitos que a nosotros nos competen, ¿ya? Nosotros no somos solamente algo material, somos muchas otras cosas más. Entre ellas, ¿cierto? Lo que vemos ahí, lo que tiene que ver con el espíritu, el alma, como lo quieran llamar algunas personas. Eh, y otros ámbitos más, ¿ya? De hecho, yo utilizo mucho la analogía en lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. eh, Frases como, por ejemplo, si no lo veo, no existe. Y eso hace referencia netamente a la materialidad, pero ahí también les doy vuelta al asunto. eh, que es lo primero que muchas veces nos llama la atención de las personas, y por una cuestión lógica, es su materialidad, ¿ya? Independiente del tipo de observación que tengamos, pero siempre nos llama la atención su materialidad, el cómo camina, el cómo se viste, el cómo anda, el cómo es, ¿ya? Materialmente. Y después, los que nos concentramos, ¿cierto? Y los que tenemos presente, que no es solo la materialidad, no nos preocupamos de conocer lo que no es material de esta sujeto, ¿ya? Pero esta es la imagen que ocupo precisamente para hacer referencia a esto. Ahora, ¿cuáles son? Estos son solamente algunos ámbitos, ¿cierto?, que tienen que ver con la persona. Bueno, esta imagen, ¿cierto? Es el hombre de Dinubio, si no me equivoco del título. Y fue creado por, no me acuerdo si Leonardo da Vinci, fue el que lo dibujó y que tenía que ver más que nada con las proporciones corporales, ¿ya? Y por eso está dibujada de esa forma, ¿ya? Con ese encuadre, ¿cierto? Ese círculo. Y en definitiva lo utilizo porque si bien él lo hace de una forma material el artista, también de cierta manera encierra a cosas que no son materiales, ¿ya? Y por eso alrededor yo puse todas esas otras palabras que tienen que ver con lo biológico, que es lo primero que nos llama la atención, ¿cierto? Lo primero que vemos y observamos, lo psicológico, lo existencial, lo ético, lo sociocultural y lo espiritual.
¿ya? El ámbito psicológico no es lo mismo que el ámbito espiritual, y de la misma forma el sociocultural no es lo mismo que el espiritual o el existencial. O sea, son formas muy distintas, son ámbitos muy distintos que nosotros debiésemos ver en los seres humanos. De hecho, de aquí viene un poquito la comprensión del por qué el ser humano es uno de los animales más complejos que existen. O mejor dicho, de los que tenemos más conocimiento, porque hay otros seres animales que pareciera que tuviesen un cierto modo muy similar al ser humano, que es más complejo que el resto de los otros animales. Y si no me equivoco, uno de ellos es el delfín. Y creo que en ciertas ocasiones, porque depende también ahí, el elefante tiene ciertos comportamientos muy similares a los seres humanos, el delfín también. Ya entonces, ahí los científicos están, pero desmarañando, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con poder entender la comprensión lo más cabalmente, lo más completo posible para poder tener estos mejores resultados y una mejor comprensión de esta realidad. ¿Ya? Ahora, todos estos ámbitos, las biológicas, por si acaso si alguien tiene preguntas, vaya haciéndola, ya no hay ningún problema. Todos estos ámbitos, el espiritual, el sociocultural, el ético, el existencial, la psicológica y la biológica, se encuentran siempre en relación con ciertas cosas que encierran, enmarcan, o mejor dicho, desde lo espiritual, desde lo sociocultural, lo ético, lo existencial, lo psicológico y lo biológico, y entre otros más, nos relacionamos con distintas realidades. ¿Ya? Y estas pueden ser realidades que estén en más relación, por ejemplo, con la naturaleza, ¿ya? Y en ese sentido con nuestro contexto, ¿ya? Pero la naturaleza, el cosmos, con los animales, con las plantas, el planeta, el contexto, el lugar en el que nosotros nos encontramos. Y eso va a marcar también las diferentes formas que hay, porque nosotros en Chile pensamos de una manera muy distinta, incluso siendo americanos, ¿cierto? Hablando el mismo, casi prácticamente el mismo idioma. Pensamos muy diferente del argentino, del brasileño, del colombiano, del peruano, del venezolano, mexicano. Y ni hablar del europeo, de Israel, de India, de Japón, de China. Pensamos muy distinto y está muy en relación con el contexto, con la naturaleza, con el lugar en el que está. Ahora, no es el único, también estamos en relación, ¿cierto? Lo espiritual, lo sociocultural, lo psicológico, lo existencial, lo ético, con una realidad superior. ¿Ya? Realidades que de cierta manera, sobre todo con la realidad superior, nos es súper complejo relacionarnos, ¿ya? Porque es una realidad en la cual, a diferencia, por ejemplo, con la naturaleza, no es una realidad que de por sí tengamos una experiencia cotidiana como lo tenemos con la naturaleza y también con los otros polos. ¿Ya? No es fortuito, no es algo azaroso que yo haya puesto, ¿cierto? Estas cuatro realidades con quienes nosotros nos relacionamos. Porque del mismo modo, hoy día, claro, está teniendo un mayor auge, un mayor estudio, se le está dando más una perspectiva más positiva, ¿cierto? A la relación con uno mismo. ¿Ya? Vamos a llegar en su minuto, ¿cierto? Que vamos a ver el por qué, por ejemplo, en este concepto del amor, el famoso psicólogo, ¿cierto? Eric Fromm nos explica, ¿cierto? Que una de las 5 formas del amor, entre ellas el amor con uno mismo, de manera antigua, ya hacia atrás, la veíamos de manera muy negativa y eso está influenciado por en parte por las religiones, pero también por la misma psicología. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver en el minuto. Entonces, generalmente relacionamos la relación con nosotros mismos como algo negativo. La gran mayoría de las personas tiene eso como algo negativo. Entonces, eh, es un poco difícil hacer este cambio, pero ahí lo vamos a ver cómo hacemos esta transformación. Y entonces la relación con la realidad superior, la relación con uno mismo, está más relacionada con cosas más negativas que con positivas. Negativa en el sentido de la realidad superior, porque la experiencia no es directa. Yo tengo que enfocarme en esa realidad para poder tener una experiencia. Mientras que consigo mismo también me tengo que enfocar, también tengo que, de cierta manera, mirarme a mí mismo. ¿Ya? Porque generalmente lo que nosotros hacemos es mirar hacia afuera.
¿ya? A observar hacia afuera. No así como con la naturaleza, porque estamos en un contexto, ni también con los otros, ¿ya? Otros seres que tienen estas mismas características biológicas, psicológicas, existencial, ética, sociocultural, espiritual, entre otras más, ¿cierto? Entonces son otros iguales a mí en ese sentido, ¿ya? Porque sabemos y tenemos clarísimo que todos nosotros somos muy distintos. Pero ya reconociendo nuestra propia existencia nos permite el poder reconocer también la existencia de los demás. Y en ese sentido establecer un tipo de relación con los demás. Y dependiendo de este tipo de relación son las características que vamos a tener sobre esta. Entonces, si tenemos una experiencia con los demás, si tenemos una experiencia con la naturaleza, nos dificulta un poco tener una experiencia con nosotros mismos, el aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Simplemente pónganse a pensar entre ustedes, ¿cierto? Porque yo también lo he hecho muchas veces y lo sigo haciendo todavía. Me pregunto cómo yo, por ejemplo, me acepto con mis cosas. Es re fácil aceptarse con sus cosas buenas, pero también nosotros tenemos cosas que no son tan buenas, que son un poquito más negativas, ¿ya? Que no siempre nos llevan a un buen resultado. Entonces también hay que tener una relación ahí con esas cosas, ¿ya? Y bueno, de la realidad superior, porque en definitiva no es una experiencia directa. ¿Ya? La vamos descubriendo a medida que vamos desarrollándonos también, y tiene que ser también de esa forma con nuestro raciocinio, y eso lo relacionamos también con otros tipos de ver esa entidad, pero siempre desde ahí. Eh, no por nada, ¿ya? La filosofía ha estado igual siempre relacionada con las religiones, y no con una sola, sino también con muchas de ellas. O sea, si lo vemos, por ejemplo, desde la cultura oriental, eh, el confucianismo es una religión, bueno, aporta cierto, a ciertas religiones, pero es una filosofía de vida. Lo mismo pasa con, ay, se me olvidó la otra corriente, que era el confucianismo y el taoísmo. Y el taoísmo, que es la otra corriente también bien grande de la filosofía, también está relacionada con cosas espirituales, o sea, con la experiencia de vida. Entonces, eh, es a veces difícil hacer esa distinción entre una y otra, ¿ya? Ahora, como yo les mencionaba, aquí, claro, están representadas de manera cierto exagerada en cada una de ellas, pero aquí es donde se pueden notar las diferencias dependiendo del lugar, el contexto, con las personas que nos relacionamos, ¿ya? Las formas de ver que vamos a tener, ¿ya? El contexto aquí está completamente marcado. Ahora, este concepto de personalidad no viene de la nada, ni tampoco nace con la filosofía en el sentido mismo de cuestionar quiénes somos, sino que viene de más atrás todavía. ¿Ya? Viene de una figura en la antigüedad, adivinen de dónde, de Grecia, ¿cierto? Pero por sobre todo relacionado con las artes, ¿ya? Y en este caso, sobre todo, con el teatro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el teatro existe un símbolo. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo del teatro, no? Aquí lo No, jugué. profesor. Cuando No, ustedes ven... Sí, ay, perdón, creo que es una carita. sí, Me acordé. en realidad no es una, son dos. son dos caras. Son dos, sí, sí, Exactamente. blanquitas. Claro, no, ahí el color da lo mismo, pero lo bueno y lo importante que es que ustedes reconozcan que el símbolo del teatro, ¿cierto? Son estos dos rostros, estas dos caritas, ¿cierto? Que en realidad, más que ser representan rostros, son máscaras, ¿ya? El cuento que el nombre que tienen estas máscaras, de hecho lo voy a escribir aquí en el chat, de hecho lo voy a escribir, ¿ya? Viene de presopón, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto? Nacen las palabras persona, personalidad, personaje y todas las otras derivadas, ¿ya? Que están en relación con la personalidad. ¿Ya? Vienen de ahí. ¿Y por qué? Porque esa máscara representaba en cierto modo lo que eran los sujetos. Y por eso se ocupaban en el teatro. Antiguamente la persona que se dedicaba al teatro no gesticulaba con su rostro, sino que se ponían las máscaras y con eso lo hacían. Para quienes vieron, a ver, ¿dónde salía esto? En una película, se me olvidó el nombre de esta película. Ah, que es súper antigua. El Gladiador.
Hay una escena en donde en la película del gladiador, ¿cierto? Están haciendo esta representación del guerrero, ¿cierto? Que se enfrenta contra el emperador, cuando obviamente ya este sujeto toma el poder, después de que muere su padre, en realidad no muere, sino que asesina. eh, Toma el mando, ¿cierto? De Roma y este gladiador, ¿cierto? Este luchador se enfrenta a él. Y estos sujetos, ¿cierto? En las calles de Roma, por las afueras del Coliseo, representan esas situaciones. ¿Ya? Entonces hay uno que está haciendo del gladiador y otro que está haciendo del emperador. Y ahí están ocupando esas máscaras, porque no lo hacen con su rostro. ¿Ya? Eso viene con el tiempo después, ¿ya? Como una habilidad particular del actor, de la actriz. ¿Ya? Pero en sus inicios viene desde ahí. Por eso la imagen representativa del teatro, que nace en Grecia, recuerden que el teatro era una forma de expresar los mitos, viene del pensamiento mítico. ¿Ya? Es en el teatro, la poesía, la narración, el cuento de la boca a boca, y por eso el teatro, se expresaban estos conocimientos. ¿Ya? O sea, así de antiguo es esta área, ¿cierto? Del teatro. De ahí viene, ¿ya? Es súper antigua. Más de 2500, más de 2600 años de historia. Entonces, ahí ocupaban las máscaras. Y esas son las presupon, esos son los símbolos del teatro. Y de ahí nosotros hoy día sacamos el concepto de la personalidad. Por eso el personaje, persona y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, este concepto de personalidad lo podemos ver de diferentes ámbitos. El primero de ellos es que la personalidad tiene un componente social, pero al mismo tiempo también individual. Somos al mismo tiempo sociales e individuales. Individuales porque cada uno tiene su individualidad, tiene su forma de pensar, tiene sus propias ideas. Y de hecho eso nosotros lo podemos ratificar en nuestras propias mentes, cuando conversamos con nosotros mismos, que se caracteriza de manera más de comedia al estar frente a un espejo, ¿cierto? Y ahí conversamos entre nosotros, nos vemos de manera directa. Pero en nuestra mente estamos todo el rato pensando entre nosotros mismos. De manera positiva, ¿cierto? Es bastante bueno hacer conciencia de eso. De manera negativa, de repente hay muchas personas que, porque también a mí me ha pasado, nos criticamos de repente demasiado negativamente. Es esa vocecita que nos dice, ¿cierto? De manera interna, ¿cierto? Cosas tanto positivas, pero también negativas. Y ahí es donde hay que tener cuidado, en la parte individual de lo que somos. ¿Mm? Pero también somos seres sociales. Y no solamente sociales en el sentido de que buscamos conectarnos con otras personas. O sea, de hecho, nuestra propia existencia viene dada por lo social. Para que cada uno de nosotros exista hoy día materialmente, tuvieron que haberse juntado dos personas diferentes entre sí. Mínimo un hombre y una mujer. ¿Ya? Y se relacionan entre ellos y nacemos nosotros. Comenzamos a existir. Recién ahí comenzaba la posibilidad de nuestra propia existencia. Entonces, ya desde ahí somos seres sociales, ni siquiera, o sea, antes de nuestra concepción, con nuestra concepción ya somos seres sociales. ¿Ya? Y la individualidad se va a ir forjando después con el nacimiento. ¿Ya? Obviamente con ciertas rasgos y características biológicas también, que también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? En una concepción, sobre todo cuando pasemos esta parte. Cuando entremos ya a la definición de la personalidad como tal. ¿Ya? Y ahí muchos de ustedes se van a acordar de ciertas palabras que han estado escuchando, como por ejemplo el carácter, el temperamento, son partes de la personalidad. ¿Ya? Y ahí se van a acordar de esta, ¿cierto? De la parte biológica. Ahora, todos nosotros, ustedes saben que nosotros pertenecemos al reino animal, ¿cierto? Estamos catalogados, estamos etiquetados, estamos clasificados dentro del reino animal. Claro que por lo mismo también pertenecemos a una clasificación diferente, ¿cierto? Entre comillas, superior, entre comillas solamente porque la palabra superior eh, a lo largo de la historia, no para todos, pero sí para una gran mayoría, ha hecho que pensemos a los otros seres como inferiores. Entonces ahí cometemos muchos errores con estos seres inferiores. ¿Ya? Pero en definitiva, a lo que voy es que como parte del reino animal nosotros estamos categorizados, estamos enmarcados con palabras en el latín. ¿Ya? Todos los animales están categorizados, ¿cierto? Organizados con una palabra en latín. El ser humano no escapa de ello
Y en este sentido, nosotros pertenecemos, ¿cierto?, a la rama de los Homo sapiens. ¿Ya? Y Homo sapiens significa humano que piensa. ¿Ya? Y aquí yo les voy a mostrar dos realidades, pero en realidad una que es el extremo, lo que no quiere decir que en nuestra vida cotidiana encontremos personas que tienen un rasgo de pensamiento de esta forma. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar dos. Homo sapiens, el humano que piensa, en este sentido el Homo sapiens sapiens, que lo que significa es el humano que sabe que está pensando, ¿ya? O el humano que piensa dos veces o multiplicado al cuadrado, como ustedes lo quieran llamar, pero de cierto modo es el humano que tiene conciencia de sí mismo. Y eso es lo que nos diferencia de los otros animales. El gato, el perro o cualquier otro que ustedes piensen. No hay una conciencia de sí mismo. ¿Ya? No hay indicio. Se refiere a la raza completa, al género completo del animal, ¿ya? Porque nosotros se supone que la gran mayoría tiene conciencia, o por lo menos desarrolla una conciencia, pero no todos lo logran. Del mismo modo, los animales no todos llegan a realizar, a desarrollar una conciencia. ¿Por qué? Porque lo principal ahí es la acción a través de lo diferente que es la conciencia, que es el instinto, ¿ya? Es decir, si lo hablamos desde las ciencias, el típico resultado entre estímulo y respuesta, causa-consecuencia. Por eso siempre se relaciona también con la filosofía. Entonces, frente a un estímulo, que es lo que siempre le llama la atención a los chiquillos, por ejemplo, el hambre, porque no desayuné, no tomé once, ¿cierto? No cené la noche anterior, tampoco he merendado después del desayuno, hay de repente veces que me toca antes del almuerzo en la clase o después de esta, y muchos de ellos ya están en función de alimentarse. Ese sentir hambre es el instinto. El cuerpo reacciona frente a una necesidad. Y eso nos lleva a que nosotros realicemos ciertas acciones y los animales hacen exactamente lo mismo. Sienten hambre y van a buscar cosas para comer. El ser humano hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿en qué lo diferencia de la conciencia humana? Es que el ser humano, si bien cuando siente hambre busca comida, lo diferencia el hecho de ponerse a pensar dónde voy a comer, con quiénes voy a comer, qué es lo que voy a comer y todas esas preguntas derivadas de aquello. Um, Se pregunta si es pertinente comer en tal lugar. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una regla implícita. Lo desconozco si es que está, pero por ejemplo en el manual de carrera no sé si estará tipificado eso como tal, pero por lo mismo nosotros tenemos claro que el baño no es un lugar para comer, aunque algunas personas sí lo hacen, pero son casos muy mínimos. Pero nosotros tenemos claro, porque como somos seres humanos, sabemos que no todos los lugares son para comer, eh, y eso mismo es lo que les digo a los chiquillos, si bien nosotros podemos ponernos de acuerdo que en la sala de clase podemos comer, pero eso depende, hay que pedir permiso, tenemos que organizarnos, ¿ya? Tenemos que ponernos de acuerdo, eso es lo que hace de diferente el ser humano con el resto de los otros animales. Entonces, me cuestiono aquello. El perro no se va a cuestionar, usted le sirve la comida en el baño y va a comer en el patio, en la pieza, donde sea. ¿Ya? Le da lo mismo el lugar, le da lo mismo con quien esté, a menos obviamente que lo haya entrenado, ¿ya? Porque el instinto va a siempre ser superior, el instinto de alimentarse. Y eso es lo que les pasa a los chiquillos, lo que están tratando de aprender y lo que yo les estoy tratando de hacer ver también en las clases. Si no es malo sentir hambre, si el cuento es qué es lo que se hace con ese instinto. Entonces, ahí van a estar estas dos diferencias. El Homo sapiens sapiens, es decir, el humano que sabe que está pensando y por lo tanto hace conciencia de sí mismo, o el instinto, el Homo sapiens ferus, es decir, el humano que piensa como un animal. ¿Ya? Yo les voy a mostrar casos extremos, pero aquí yo le acabo de decir recién que el chiquillo, el niño que siente hambre y llega sin preguntar, sin saber, sin importarle el lugar en el que está, con quiénes está, llega y si tiene colación en su mochila, en su bolso, saca la colación de la mochila, del bolso y se pone a comer. Y le da lo mismo. ¿Ya? Eso también es un comportamiento animal porque en definitiva viene del instinto de tengo que satisfacer una necesidad. ¿Ya? Y aquí es donde les hago la comparación, por ejemplo, con ciertos trastornos, ¿ya? De ciertas personas. ¿Mm? ¿En qué sentido?
en que no son capaces de poder controlar la parte instintual que se tiene. De ahí el problema, por ejemplo, que yo les decía a los chiquillos, el problema de los violadores, pues, o las violadoras, porque también hay mujeres que violan. Entonces, eh, la persona violadora no le importa con quién lo hace, no le importa el lugar en el que está. Es decir, es un comportamiento igual que el animal cuando tiene hambre. Es una necesidad. Y eso se va desarrollando también con el tiempo. Depende de las gestiones que se hayan hecho a su persona. Obviamente desde el inicio con las personas responsables. Y de ahí él tomando sus propias decisiones. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta porque que se activó un micrófono. Profesor, Por favor. respecto a lo que estaba hablando el violador, Ujú. no sé, yo voy a increpar un poco en eso. Por favor. No creo que sea por instinto. Ujú. Yo creo que es más por la razón de la maldad. Porque Puede el ser. violador sabe lo que va a hacer y él sabe lo que va a producir en la víctima. Por eso decía que también después él decide. Al final, lo estaba diciendo al final. Por eso también, si bien hay un origen, ¿ya? Una responsabilidad, después decidimos, ¿ya? Actuar de esa forma. Yo les digo a los chiquillos, ustedes deciden, ¿ya? En este sentido, actuar bajo el instinto, dejarse llevar por el instinto o no. ¿Ya? Esa responsabilidad ya pasa a ser de ustedes. El adulto, comilla adulto, porque Um, yo hoy día hago la diferencia entre la adultez cuando se habla de los números, las edades, a una adultez de conciencia, de forma de pensar. Y ahí es donde nadie, excepto tú, tienes mucha razón. ¿Ya? Y era lo que decía al final. O sea, en muchas de esas ocasiones, y de hecho es temática incluso hasta de películas, de libros, en la literatura y en muchas otras formas artísticas de expresar esta idea, en donde lo bueno y lo malo nosotros lo decidimos. ¿Ya? Eso ¿cómo se llama? En la filosofía oriental, sobre todo con la que tiene que ver con la filosofía del yin y del yang, ¿ya? En esta idea dual de lo blanco, negro, bondad, maldad, eso ratifica lo que está diciendo su compañera. ¿Ya? Um, Hay momentos en los que nosotros decidimos hacer esto que se vaya cumpliendo. Nos dejamos, permitimos, ¿cierto? Que sea desde su origen el instinto, pero después hay una cuota de razón en aquello. Entonces, si bien podemos explicar, entender, comprender muchas situaciones en este sentido, no es lo mismo que justificar. ¿Ya? En este sentido, lo que nosotros estamos viendo acá y lo que estoy explicando tiene que ver para la comprensión, para entender estos fenómenos, no para justificarlos. ¿Ya? Así que en ese sentido no me lo tomen de esa forma. ¿Ya? Además, esto es una de tantas formas de explicar la realidad. Existen otras más. ¿Ya? Por eso les hablaba, por ejemplo, desde el yin y el yang, ¿cierto? En lo que es la filosofía oriental. Van a haber otros psicólogos que también van a estar explicando sobre esto. ¿Mm? Para los que son religiosos, ¿cierto? O están bien enmarcados, también circunscritos a lo que son las creencias en la religión, eso también tiene un asidero. Por algo existe el fenómeno del pecado, ¿cierto? La bondad, la maldad y todo lo demás. Entonces, hay intenciones también ahí. Pero ¿de dónde viene? Viene desde un origen en donde se presenta el estímulo y nosotros actuamos bajo el alero de ese estímulo. ¿Ya? Hay un inicio de esto. Después, cuando lo hacemos consciente, es donde tomamos la decisión. Pero al principio es netamente instintual. O sea, el bebé cuando siente hambre llora para pedir alimento. ¿Ya? Tiene frío y llora para que lo abriguen. Tiene sueño y llora para que, ¿cierto? Eh, claro, y ahí depende cómo nos desarrollamos este concepto del corazón, de la intimidad, la personalidad del sujeto. Por eso estamos viendo este concepto de personalidad. ¿Ya? Ahora, ese es el ejemplo que ocupo para que ellos entiendan en este sentido que lo que ellos están decidiendo, el no pedir permiso en la sala de clases para ir al baño, para comer o para hacer cualquier otra cosa, eh, pedirle un lápiz, una goma, ayuda, un favor a la otra persona, tiene que ver en este sentido. ¿Ya? En el sentido de que necesitamos ayuda. Es un factor preponderante. Nosotros no podemos hacer todas las cosas solos.
Siempre vamos a necesitar a otros. La idea es que cada vez sea diferente la forma en la que compartimos aquellas cosas o las necesidades. Pero ellos deciden pedir permiso o no. ¿Ya? Y por eso lo estoy diciendo, porque hoy día, sobre todo, en el caso de Chile, una persona es imputable ante la ley desde los 14 años. Exactamente. Desde los 14 años. Y eso es posible porque gracias a ciertos datos científicos, por decirlo de alguna forma, se ha establecido que la conciencia de saber diferenciar intelectualmente, racionalmente, entre las cosas que me benefician y me perjudican a los 14 años ya está listo. ¿Ya? Primero porque el desarrollo cognitivo del cerebro materialmente termina a los 12 años, si no me equivoco, 11, 12 años. Recién ahí se comienza a formar la última parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es de donde tomamos las decisiones y están muchas de estas cosas involucradas. Exactamente, claro. Ahí en los 12 años se termina de desarrollar esa parte y recién ahí, de los 12 a los 14, son 2 años más que suficiente para que el individuo, el sujeto, la persona, comience, ¿cierto?, a tomar sus propias decisiones. Ahí ya queda clarísimo. Por eso en Chile, desde los 14 años una persona es imputable. Da lo mismo del género que sea, ¿ya? Pero siempre de los 14 años en adelante. Y ahí, bueno, ahí entrarán los abogados y verán cómo lo resolverán, pero en este sentido eh, viene desde ahí. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener bastante cuidado en este sentido, con las decisiones que tomamos. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacerle ver a los chiquillos en la sala de clase. Ahora, estos casos que yo les voy a mostrar son casos extremos, ¿ya? De humanos que piensan como animales. Insisto, en nuestra vida cotidiana hay muchas acciones que incluso nosotros mismos realizamos desde el instinto, que no se supone que estén mal, pero el cuento es cuando nos relacionamos con los otros, si nos hace bien, ¿son pertinentes o no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, uno de los casos más conocidos en este sentido son el caso de Amala y Kamala, ¿cierto? Estas dos niñas, estas dos hermanas que fueron encontradas, ustedes lo ven ahí, estas son fotos reales, ¿ya? Que intentaron hacerle la recuperación, ¿cierto? Para poder seguir siendo humanos. Y el problema es que no se pudo, porque al final murieron, ¿ya? Y ellas vivían como animales, porque ellos fueron criados con los animales en la selva. De hecho, de ahí la rescataron. Este niño ruso también, si bien nació en una familia, y ahí lo vemos en la foto después que lo recuperaron, él se crió tiempo después porque su familia, no me acuerdo si lo abandonó, ustedes lo podrán buscar por ahí, o murieron. Eso es el dato que no me acuerdo muy bien, pero sí lo que sé muy bien es que él, después de ese episodio, lo criaron los perros. Él se crió con perros, ¿ya? Podríamos decir de manera un poco como comedia, cosa que no es, pero él fue el líder de la manada de perros, ¿ya?, en su crianza. Este caso también es bastante conocido, de una niña mexicana, ¿cierto?, de Oxana Malaya, que los padres, al verse, eh, ¿cómo decirlo?, al no tener las herramientas necesarias, tanto ellos como el círculo que los rodeaba, para poder enfrentar una condición que esta persona tenía, ¿cierto?, Oxana, que tenía que ver con un elemento intelectual, no hallaron mejor forma que dejarla encerrada con sus mascotas, con los perros que ellos tenían. Entonces ella se crió como un perro más. Entonces ella actuaba como animal, al igual que los anteriores. Este es un caso súper conocido, o sea, de esta niña mexicana. Otro que creo que es el más conocido de ella, sobre todo porque ella fue capaz de escribir un libro, ¿cierto? Obviamente con la ayuda de una de sus hijas, ¿ya? Pero el caso de esta señora, ¿cierto?, de Marina Chapman, que se crió con unos capuchinos, no me acuerdo si fue en Colombia, Venezuela, no me acuerdo muy bien. Eh, pero es uno de los casos conocidos de personas, de seres humanos que son criados, ¿cierto?, con los animales. De hecho, de lo que me acuerdo de la historia de ella, que es súper impactante, es que la sacan, ¿cierto?, la descubren con estos monos, y el problema es que no la sacaron para rehabilitarla, sino que la sacaron y se aprovecharon de ella en el mundo de la prostitución. Entonces estuvo mucho tiempo, ¿cierto?, encerrada cumpliendo este acto, este
servicio, entre comillas. Pero uno de sus clientes la saca de ahí, de hecho, creo que el día de hoy está viviendo en Europa, no estoy muy seguro, con su esposo. Ya se casó y ahora hace una vida eh, normal. Pero esas experiencias de vida son únicas y son bastante llamativas en el sentido de cómo nosotros, siendo seres humanos, igual llegamos a tener una convivencia o un comportamiento que tiene que ver con el ser animal. Y en ese sentido, gracias a eso muchos sobreviven, ¿ya? Como el caso de estos sujetos que nosotros, de estas personas que nosotros estamos conociendo, estamos viendo. Este chiquillo es un John Sebunya, también es un caso conocido del continente africano. Creo que al día de hoy, esa imagen que ustedes ven ahí en blanco y negro es como lo encontraron. Al día de hoy, eh, realiza giras con una banda porque él es instrumentista, lo pudieron rehabilitar. Y él se crió con animales, también fue con unos monos en el continente africano. Pero eso fue porque en su niñez, en su infancia, él presenció el asesinato de su madre por parte de su padre. Y para poder escapar de su papá para que no lo matara, se escapó de la casa y huyó afuera, al bosque. Y ahí se perdió. Ya no lo encontraron. Ahora, no es el único caso, también hay otro que es conocido como el Tarzán australiano. De ahí viene un poquito la historia de Tarzán. Pero también es súper conocido. Y era el hijo de gente súper importante, de la élite inglesa, si no me equivoco. Pero se fue para allá y vivió en el bosque, entonces también tenía aquellos tipos de comportamientos no humanos, ¿ya? Pero en este caso ellos pudieron ser rehabilitados. Esperen un poquito que... Ay, me están llegando los avisos. Aquí está el caso. Gracias, Carolina, te me adelantaste un poquito. Sí, precisamente iba a hablar de ese caso. De hecho, yo siempre le hago una confesión a los chicos y aquí em, les digo, de aquí viene un poquito la importancia de hacer esta distinción entre lo coloquial familiar con lo, em, ay, ¿cómo se llama? Formal académico, ¿ya? Sobre todo en el vocabulario. Yo les decía, ustedes tienen, lamentablemente hoy día hay un índice muy alto, se los digo yo que he trabajado en 7 colegios distintos, no todos son iguales obviamente, pero la gran mayoría de ellos, de estos 7 colegios en los que yo llevo trabajando, la gran mayoría no sabe distinguir los contextos en los que están. Entonces, hablan a garabato indiscriminadamente dentro de la sala, fuera de ella, en un contexto académico formal. ¿Ya? Y eso después les va a traer consecuencias negativas. Bueno, a muchos de ellos me hacen la diferencia que también depende del trabajo, pero independiente del tipo de trabajo, uno tiene que aprender a hacer esa diferencia entre lo coloquial familiar y lo académico formal, ¿ya? Lo formal de por sí mismo, ¿ya? Y porque eso además entrega otras habilidades, pero bueno, ahí vamos a llegar a otro punto. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué se los digo a ellos? Porque a mí me bajaron en la universidad, ¿cierto? En la educación superior. Yo tuve que hacer una presentación y en ese sentido justo estaba hablando de esto. Eh, me bajaron un punto completo. En vez de haberme sacado un 7 me saqué un 6. Y es un punto completo por una cosa de solamente vocabulario. Y la profesora en ese minuto me dijo, mira, muy bueno todo, pero cometiste un error, pero garrafal, y eso no te lo puedo perdonar. Y para que te quede aprendizaje, y después más encima, yo, en ese minuto tuve mucha rabia, pero ahora lo entiendo y veo el porqué. Porque también se lo entrego a los chiquillos. Usted está estudiando usted está estudiando en educación superior. Y aquí en educación superior, así como la secundaria o primaria, usted tiene que entender que está en un contexto académico. Usted es un académico y es más, porque aparte también estábamos con otras carreras. Había gente de enfermería, de pedagogía de educación física, de enfermería, perdón, de ingeniería
y de otras más dentro de la universidad. Y me dijo, usted va a ser profesor. Y usted como profesor no puede cometer el error de mezclar la farándula, por decirlo de alguna forma, o elementos que no corresponden a lo académico, por decirlo de manera mucho más sencilla y llanamente simple. Yo hablé y dije exactamente lo que dijo Carolina. En el caso de Chile, también tenemos ciertos eventos, personas, sucesos que también demuestran esta eh, experiencia de formas de ser humano, pero pensando desde el animal, desde el instinto. Y es el caso de la mujer gallina. Estando yo en la presentación, dije la mujer gallina. Y ese es un apodo, ¿ya? No es la palabra técnica que ellos en lo académico se debe ocupar. Yo en ese minuto debería haber ocupado lo que ustedes están viendo ahí en la presentación, ¿ya? El nombre de la persona, ¿ya? Porque eso es lo académico. El apodo se lo pusieron los medios de comunicación, ¿ya? Y eso está lejos de ser algo académico, ¿ya? Y por lo tanto también algo de, ya que yo estoy haciendo una presentación con respecto a las diferentes formas que hay de crianza, ¿ya? O formas de ser, eh, lejos de ser algo académico. Yo no puedo hablar de la mujer gallina. Lo que sí puedo hacer es mencionar que los medios de comunicación le pusieron ese apodo. Pero lo técnico era haber hablado de Corina Lemunao, ¿ya? Que era la mujer que, al mismo caso de Oxana Malaya, ¿cierto? En México, que por ciertas condiciones intelectuales, los padres no tuvieron otra forma de enfrentar este tipo de situaciones con esta hija. Entonces la encerraron en el gallinero, ¿ya? Y por eso se crió como una gallina, ¿ya? Y tampoco es el único, ¿ya? Hay muchos más. De hecho, era el más conocido y por lo mismo Carolina, que si no me equivoco, fuiste tú el que lo menciona, ¿ya? No es fortuito esto, ¿ya? Entonces, eh, sí. eh, estos son casos extremos, pero nosotros los vemos en la vida cotidiana y muchas acciones de personas vemos que están más enmarcadas fuera del raciocinio, fuera de la conciencia, simplemente de manera instintual, ¿ya? El hecho de alimentarse, no pedir permiso en el caso de la sala de clases en la que yo vivo, de hacer ciertas formas de acción en los adultos, ¿ya? Eh, Están más relacionadas con lo instintual que con lo racional, ¿ya? Muchas veces ni siquiera se cuestiona. Y es por eso mismo que delante le hacía la diferencia entre la edad eh, en números y la adultez, ¿ya? Que tiene que ver con las experiencias de vida. Eh, y por eso se habla de la madurez más que de la adultez. Porque no sé si les pasará a ustedes, pero yo he tenido la ocasión de conocer gente de edades bien avanzadas. Es la que se supone que debería haber una madurez en la persona y no está. No está. Y yo puedo hablar de gente sobre los 60 años que de repente tienen estas formas de actuar en la vida. Actúan casi siempre bajo el alero del instinto, ¿ya? Y no de la razón. Y les digo a los chiquillos, ustedes se van a encontrar con gente así, o sea, no crean que porque la gente tiene 40 50 60 años, son gente madura. Hay muchos de ellos que no son maduros. Vean el caso, y no tiene que ver solamente con incapacidades, sino hay demasiados factores que entran en juego en esto, ¿ya? Porque no es un solo factor. Pero me toca ver adultos que, no sé, pues, frente a un error al conducir en la calle, uh, explotan. Explotan. Y eso es una cuestión súper peligrosa. Tanto para el mismo sujeto que explota como para la gente que lo rodea, ¿ya? Una vez me tocó ver aquí en Rancagua, pucha, muy poca gente me cree, pero es que lo vi ahí en República con la carretera para doblar a mano izquierda cuando se va a la Imperial, creo que ahora hay un multino por ahí. Y estoy en la fila, estoy ahí en el puente de la carretera.
y se cruza un auto, dos vehículos adelante del mío, ahí en pleno semáforo. Y yo me imagino que tiene que haber habido una discusión anterior con el conductor del primer, el que estaba el primero ahí en la fila, para llegar y doblar a la izquierda. Y se le cruza el vehículo, baja una persona y empieza a disparar al aire y a amenazarlo así de frente. Todos quedamos en shock. Yo quedé en shock. Primera vez que veía algo así, y en Rancagua más encima. Que lleva un par de años nomás viviendo. Yo estoy viviendo hace 11 años en Rancagua y esto fue como el segundo año. Entonces, a mí me impactó bastante. Que no quiere decir que no haya en otros lados, si hay en otros lados también. Y tampoco lo he vuelto a ver. Pero, pero muchos actúan bajo. O sea, yo quiero pensar que bajo lo instintual ahí, más que lo racional, porque el amenazar, como lo dijo, no me acuerdo quién fue que nos dijo, a veces está la mala intención. Ya no es solamente cuento instintual, hay una mala intención después de haber, porque somos animales de costumbre, de haberse acostumbrado a dejar actuar de esa forma, ya hay una decisión. Ya no se puede, ¿cierto?, deshacer de ahí. Y eso es súper peligroso, no solamente para la persona que vive y experimenta eso, porque, claro, él lo expresa, ¿cierto?, hacia afuera, ¿ya? Amenaza hacia afuera, pero hay otros que por no diferentes factores pueden cometer el error, y ese es el peligro que hemos estado teniendo en este último tiempo, de no tener las herramientas necesarias para enfrentar la vida y los conflictos que esta conlleva, ¿ya? Porque eh, parte de la vida es pasar por situaciones negativas, y entonces si yo eh, siempre me dejo guiar por la tristeza, la pena o estos factores negativos que surgen de los problemas que nosotros vivimos cotidianamente, puede llegar el momento en el que la persona diga y piensa, o sea, y ese es el problema, porque el estudio del suicidio está, pero muy ahí, hoy día a tope, a flor de piel. eh, Más vale que yo deje de existir, porque al fin y al cabo estoy siendo un problema. Y ese tipo de pensamiento es la que después la persona lo hace ser capaz de ejecutar el suicidio. Entonces, por eso les digo que a veces el acostumbrarse, el decidir actuar de esa forma, sea porque se tenga la herramienta o no, después en algún momento uno decide, toma decisiones, en este caso de dañar a otros o de, cierto, ejecutarlas con uno mismo, ¿ya? Ahora, esas son unas formas de entender esto. Eso no quiere decir que estas sean las explicaciones de todo eso, por el contrario. Somos tan complejos que entran esas y otras más, ¿ya? Si no son únicas. Y lo que ustedes ven, ¿cierto?, en esta presentación tiene que ver con esa parte. Ahí está el concepto de temperamento. Lo mismo que está en el texto, usted lo ve en el mapa conceptual. Para la gente que le es más fácil, ¿cierto?, entender desde lo visual el mapa conceptual. A quienes le es más fácil leerlo, ahí tienen el texto. Lo mismo que sale en ese texto, sale en el mapa conceptual. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que la personalidad de alguien, que todo este trabajo lo hizo es la persona que se ve ahí en la fotografía, ¿cierto? Que es el psicólogo Alport, ¿ya? De apellido Alport. Divide la personalidad en dos partes. Una en temperamento y el otro en el carácter. En el temperamento, y aquí es donde yo le decía anteriormente, entra la biología, ¿ya? Eh, Hay parte biológica de nuestra personalidad, por supuesto que sí, tenemos una herencia, ¿ya? Pero no es determinante, por si acaso. Se puede modificar, es difícil, pero se puede modificar, ¿ya? Mientras que el carácter está más relacionado con los hábitos de comportamiento. Y aquí es donde, ¿cierto? A través de las distintas experiencias que vivimos en la vida, después, ¿cierto? Cuando somos adultos, nosotros tomamos las decisiones. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos habitualmente lo hacíamos de esa forma. Entonces las decisiones ya se toman de manera mucho más simple, porque ya se convierte en hábito. Entonces, y en este sentido, se podrá entender que existen buenos hábitos y malos hábitos, ¿ya? Entonces, el hábito por sí mismo no es mala, ¿ya? Existen muchos hábitos que son muy positivos, pero también hay otros hábitos que son muy dañinos y negativos. Entonces, todo está determinado por lo que decidimos. Lo que decía, cierto, anteriormente la compañera,
lo decidimos nosotros. Decidimos dejarnos guiar por estos hábitos de comportamiento. Hábitos buenos y hábitos malos. ¿Ya? Pero se mezclan estas dos. No es una por sí sola. ¿Mm? Veíamos los diferentes ámbitos. Son todas juntas. ¿Ya? Y esto es como entender cómo funciona el cuerpo humano. Yo puedo hablar del sistema circulatorio, respiratorio, son diferentes. Puedo hablar de los beneficios, los perjuicios, las consecuencias negativas, las positivas, pero funcionan juntas. En un cuerpo humano funcionan juntas. El sistema nervioso, funcionan las tres juntas, pero puedo definirlas cada uno por sí solas. Pero funcionan juntas. Lo mismo en el temperamento y el carácter. Yo las puedo definir cada una por sí solas, pero funcionan juntas. El ámbito espiritual, ético, sociocultural, psicológico, y lo que veíamos anterior, ¿cierto? En las diapositivas anteriores, puedo definirla cada una de ellas, pero funcionan todas juntas. ¿Ya? No funcionan por separado. Dicho eso, y para no alargar más, porque ya creo que se terminó, ¿o no? No, todavía no, pero está por terminarse la hora. Preguntas, comentarios. Claro, cierto, Carolina. Sí, Sebastián, por supuesto que sí. Esto de los pensamientos intrusivos es así. Es así. Y ese es el problema. Adultos que no son maduros son infantiles. Claro que sí. Eso, no sé si hay alguna pregunta por el momento, porque lo vamos a dejar hasta acá, hasta este concepto de personalidad que nos desarrolla eh, Alport, ¿cierto? Este psicólogo, porque después vamos a pasar a ya las teorías en sí. ¿Ya? Vamos a ver, yo les decía, vamos a tratar de ver estos tres autores. El primero de ellos que ustedes ven ahí con lentes, ¿cierto? En la parte de arriba, medio peladito, él es el famoso Sigmund Freud. ¿Ya? Cosa que Arjona lo puso en una canción, ¿cierto? Ayúdame, Freud. El de al lado es un seguidor de Freud, ¿cierto? Parte de su teoría la basa también en él, son psicoanalistas. Él se llama Erik Erikson, el canocito, ¿cierto? De la parte derecha. Y el de abajo es el famoso psicólogo Jean Piaget, ¿ya? Que es el que también vamos a tratar de ver. Un segundo. Termino.